No sean boludos, estamos solos, cuídense. La vida es decidir estar vivo. Vivir cuesta vida. Bueno, movemos el culo, ¿va? En sus nervios hay mucha más información del futuro que los tipos de nuestra edad pueden tener para aconsejarlos. Bueno, no perdamos las ilusiones, cantemos una canción rock and roll. Escúchenme, carajo. Y esas cosas nunca me han pasado en las instituciones. No, de canciones es inevitable porque no sé hacer otra cosa. Yo lo que he sido a través de mi vida, reconociendo ámbitos que son pastos para que mi estado de ánimo sea protegido. Tratemos de no hacer cagadas, en serio. No se puede vivir dentro de una sanguchera de vidrio. La cultura rock. Flotando en un zampán, un podcast sobre la obra poética del Indio Solari. Graciosos y valientes. A partir de cierto punto no hay retorno. Ese es el punto que hay que alcanzar. Franz Kafka. Capítulo 8. Nadando en ese minestrón. Texturas instrumentales. El tratamiento de las texturas en la música del Indio Solari es un punto muy interesante para poner el foco, ya que es el elemento técnico que considero que más ha intervenido a lo largo de su carrera. La primera vez que esto llamó mi atención desde un punto de vista más analítico que el de un simple oyente fue en el disco Último Bondi a Finisterre. Sin Luzbelito todo orbitaba con un halo de oscuridad, con el tratamiento increíble del sonido como protagonista, las guitarras cargadas de medios agudos, la profundidad de las baterías, los pianos apoyando los graves y las ambigüedades tonales recurrentes. Ahora el protagonista era la textura y su rol crucial dentro de la obra. Claro, no es que esto antes no sucediera, simplemente que el tratamiento era distinto. Las texturas estaban menos presentes, no tan al frente. Para entenderlo mejor, cumplían un rol de orquestación apoyando una columna vertebral que se sostenía sola, es decir, en vivo los temas podían prescindir de algunos arreglos texturales de los discos y sonaban igual. Ahora eso cambia y las texturas son el tema. Veamos algunos ejemplos. En El arte del buen comer, a medida que la canción avanza, empezamos a notar un apoyo con algunas cuerdas sintetizadas bien graves que van cantando muy por atrás. Escuchemos. Y hoy come la real manzana y no deja ni pepita. Usa sal de melodrama, pero sin abusar. Y así Pituca se la cree. Esto funciona como un colchón para darle un poco de glue, sobre todo al estribillo, que es la sección más tensa y dramática. Es algo nuevo comparado con Bang Bang o con Un Bayón, donde todo es mucho más orgánico y a pulmón, más tracción a sangre. Pero a pesar de esto, las texturas y el color que aportan estos colchones no afectan estructuralmente a la canción de rock de guitarras. Sigue siendo una banda de rock de guitarras, tocando rock de guitarras, con teclados, saxos, armónicas, pianos, pero con la guitarra eléctrica como pilar compositivo indiscutido. Si bien el protagonismo de este tratamiento textural llama mi atención por primera vez con Último Bondi a Finisterre, esto me invitó casi obligadamente a revisar para atrás y a encontrar algunos detalles que había pasado por alto y que eran bastante recientes. Un buen ejemplo es Ella baila con todos, donde estamos a mitad de camino entre lo que viene sucediendo y lo que está por venir. ¿Podemos imaginarnos el tema sin esas cuerdas sintetizadas de fondo, que son un poco más agudas que en el ejemplo de El arte del buen comer? ¿O sin ese citar en estéreo que nos traslada a un paisaje de la India? ¿Podemos imaginarnos el tema sin ese final con ese mismar, que no sé si es real, un sampler o es un saxo tocado con alguna especie de modificación, sordina o adaptación? ¿O sin los toms generando ese cierre? Bueno, la respuesta es no.
El paisaje sonoro que trazan los arreglos es tan o más crucial que la canción en sí misma. Las texturas son el tema. Y en esta canción me quiero detener porque se abre una línea nueva que es muy interesante. Por un lado tenemos las texturas aportadas por los timbres tan particulares de estos instrumentos del Medio Oriente, como el sitar y el mizmar, que aportan un paisaje sonoro, un color que en conjunto con la ambigüedad tonal que fluctúa todo el tiempo, dan un resultado, diría, casi geográfico. No nos sorprende que se usen modos y escalas utilizadas en el Medio Oriente, no es una novedad, es un sello de Sky. Pero sí que ahora el tema no solo utiliza escalas del Medio Oriente, sino que suena a Medio Oriente. Si eso no está, es otro tema y pierde todo ese vuelo. Basta con escuchar alguna versión en vivo como la de Unión de Santa Fe del 96 para descubrir que justamente en vivo el tema suena más a un hard blues grooveado que a algo oriental. Pierde la oscuridad del paisaje, pierde esa lejanía, lo trae mucho más cerca, a un lenguaje mucho más familiar, es más redondo, pierde su identidad sonora. Pero al mismo tiempo está pasando otra cuestión que también es sumamente importante. Al mismo tiempo que las texturas aportan un marco sonoro con aires árabes, hay un contrapunto textural exquisito entre el riff de guitarra y las cuerdas sintetizadas. El contrapunto cristalino, pulcro y casi barroco que escuchamos en Gulp o en Octubre, o el riff de guitarra claro, tarareable, no está más. Ahora tiene otro tratamiento. Ahora son las texturas las que hacen juego con la banda. No solo aportan tímbricamente, sino que coquetean en comunión con algunas otras líneas melódicas, tomando un protagonismo que antes no tenían. Por ejemplo, en este tema sobre el ritmo de batería, yo puedo solamente tocar las partes del sintetizador y todos reconoceríamos qué tema es. Pero al mismo tiempo puedo tocar sobre el mismo ritmo de batería el riff de guitarra y también reconoceríamos el tema. Es interesante cómo estos dos planos funcionan a la perfección e interactúan entre sí, creando un entrelazado contrapuntístico, esta vez con una diferencia tímbrica y textural que le da un grosor y un volumen a las estrofas muy bien balanceado. Permítanme decir que hay algo dando vueltas en el tratamiento del segundo movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven. Ahora el contrapunto es orquestal, está bien tratado y equilibrado dentro de la instrumentación. Funcionan en conjunto y funcionan por separado. Ahora la textura no es un simple aporte de color. Ya a partir de esta época en Los Redonditos de Ricota las texturas van tomando de a poco un protagonismo que antes no tenían y esto abre un mundo completamente nuevo que aporta una gran riqueza en los discos pero que complica al mismo tiempo a la hora de defender esto en vivo. La banda empieza a quedar chica y se hace necesario el apoyo de samplers, secuencias y más músicos en vivo. La composición y producción artística en el estudio ya se encara con un marco más de música de edición, con un tratamiento más orquestal. La guitarra sigue siendo la columna vertebral de la obra, pero empieza a tener menos protagonismo. Veamos dos ejemplos de Último Bondi a Finisterre. El riff de guitarra tiene un parentesco lejano con el de Luzbelito y las Sirenas, con la diferencia que esta vez, en lugar de estar apoyado con unas cuerdas que tocan la misma melodía del riff, tiene un arreglo de fondo con unos pads que están cantando otra línea melódica, con un tratamiento similar al del ejemplo anterior. Escuchemos primero Luzbelito y las Sirenas.
Acá el riff es uno solo, orquestado entre varios instrumentos que cantan lo mismo: bajo, guitarra, cello, sintetizados. En cambio, en Está frito Angelito pasa otra cosa. Vamos a analizarlo juntos. Estás frito, angelito. Estás frito, angelito. En primer lugar, escuchamos claramente un riff de guitarras que podemos cantar y con el cual reconocemos la canción al instante. Pero si afinamos un poco el oído, empiezan a aparecer otras capas que al principio no son tan fáciles de distinguir, pero una vez que las descubrimos no podemos dejar de escuchar. Tenemos por lo bajo un colchón de sintetizadores que no cumple el clásico apoyo armónico, sino que están cantando su propia melodía independiente. A esto le agregamos arriba superpuesto el riff de guitarra que más identificamos. Que luego parece que muta al segundo riff característico del tema, que también reconocemos mucho. Todo esto con la excepción de que lo anterior no deja de sonar, por lo tanto se genera un triple contrapunto entre los sintetizadores y ambos riffs de guitarra. Los voy a ir sumando uno a uno para que luego podamos escuchar las capas en su conjunto. Este contrapunto es puramente textural, es decir, si bien hay un cuidado de independencia melódica y su resultante en conjunto, la elección de instrumentos y sonidos nos dan la pauta de que la búsqueda no es estrictamente contrapuntística, como por ahí ya vimos que sí sucedía en Canción para Naufragios. Sino que al cargar de distorsiones, delay y reverb que le dan espacialidad sonora a las capas, revelamos que la intención era puramente la textura contrapuntística y aditiva, que comienza a ser una constante en la obra de Solari a partir de este punto de inflexión. Veamos otro ejemplo del mismo disco, con el tema Escaramancia, el cual creo yo que es el mejor ejemplo y el momento bisagra más claro dentro del disco en donde finalmente ya habían pateado por completo el tablero a nivel producción. El tema parte del formato canción clásico. Intro, estrofa, preestribo, estribo, hasta el final. El final tiene una coda instrumental que es el ejemplo perfecto y es el puntapié al tratamiento textural y de contrapunto que se inicia con el nuevo milenio en la obra del Indio y se extiende en la obra solista también. Es un contrapunto aditivo y 100% textural, donde nunca hay reemplazos, sino capas y capas superpuestas, interactuando y rearmonizando la sección. Vamos a revisarlo. El drama de este final exclusivamente no está tratado por la relación música-letra. Bueno, un poco sí, ¿no? Venimos de cerrar con la frase "la alucineta es que nadie quiere volver a ser como antes", con la banda entera haciendo una pausa, lo cual le da una tensión discursiva y melódica muy particular. Pero lo que supone relajar en el reposo tonal de volver a la tónica y repetir la armonía de las estrofas hasta el final, tiene además un condimento que aporta tensión y dramatismo inesperado, y que es este tratamiento de capas superpuestas que nos dejan un poco más desacomodados que relajados. La cosa en cierta forma queda abierta, queda reflexiva. Sí,
La música es narrativa y tiene este tipo de inflexiones maravillosas. Y creo que esa es la intención buscada en este caso. Y el recurso para lograrlo es la textura aditiva, transformando el final en algo orquestal y enorme. No quiero leer el fade out como una decisión sin importancia, sino como una gran elección a la hora de cerrar este tema. Scaramanzia se tiene que ir yendo. No puede frenar de golpe y a tierra. La repetición, el ostinato, las capas aditivas generan una experiencia distinta en el oyente, algo similar a los mantras orientales o al minimalismo de Steve Reich o de Philip Glass. El cantante tímido juega bastante a esto en Instagram también. Por último, quisiera hacer foco en su duración. Los últimos 2 minutos completos del tema son exclusivamente de esta coda, cuando el tema total dura 5 minutos y medio. Es un montón. Esto inevitablemente me deja resonando la idea de que el tema es esa coda y que la canción oficia de introducción o de preámbulo de lo que realmente se quiere mostrar, que es en definitiva una experiencia musical más ambiciosa. Imposible no pensar en temas con el mismo tratamiento de preámbulo como el Untitled 6 de Sigur Rós, Locomotive de Guns N' Roses, All I Need de Radiohead o Heathen de Bowie. En el Templo de Momo del disco siguiente se da algo interesante. Es un tema clásico de rock con un gran riff de guitarra de Sky muy bien logrado que aparece estructuralmente, primero en la intro y luego en los estribillos. Alrededor de este riff gira toda la canción. Pero fíjense qué pasa durante las estrofas. Mientras canta la voz del indio al mismo tiempo, aparecen unos ruidos de fondo. Escuchemos un poco. Un galpón de luz es el templo de Momo, pura flor chillona y pura embriaguez. Santo fumador de allá de La Plata, salí del letargo, venía a desfilar. ¿Pero qué son esos ruidos? No creo poder precisar con exactitud, pero pareciera ser un bajo con un fuzz muy roto o alguna guitarra con algún efecto extraño, probablemente sintetizada en un timbre bien grave. El truco está en el criterio en los planos. Como dije recién, es una canción de rock con elementos clásicos que respetan una fórmula que funciona siempre. La novedad son estos detalles texturales que le dan otra profundidad. Funcionan cuando están y funcionan cuando no están, porque en los estribillos vuelve el riff y se van estos ruidos y ese contraste limpia por completo la parte y le da un brillo muy efectivo para resaltar los estribillos de la canción. Es importante entender algo, el tema está siempre sobre el mismo acorde de La mayor, lo cual hace que no haya un contraste armónico que balancee el aspecto formal del tema. Todo este trabajo está puesto sobre la instrumentación y las texturas, que le dan espesor ensanchando y achicando el tema cuando es necesario. Ya en la etapa de los fundamentalistas, el tratamiento textural se intensificó, pero al mismo tiempo se ubicó en un lugar un poco más crudo, con un pulso más rockero. El punto justo de madurez, junto con la incorporación de 2 guitarristas a la banda, da como resultado una patada en la cabeza de guitarras inmensa. Escuchemos el debut. Hay algunas cositas dando vueltas de lo que dejó el new metal estadounidense de finales de los 90 respecto al sonido que eligieron. El entramado de capas y capas de guitarra se hace casi imposible de contar y distinguir. Algo similar pasaba años atrás en el final de Es hora de levantarse, querido,
donde hay un exquisito trabajo de capas de viola, algunas en reversa, otros al derecho, con un juego de paneos hermoso. Volviendo a los fundamentalistas, lo importante ahora no es que haya un riff protagonista irreconocible que después podamos tararear, sino generar una pared de guitarras gigantes con 4 o 5 voces distintas, haciendo melodías distintas a un nivel casi orquestal. Esto mismo podemos escucharlo también en Tatuaje, de su disco siguiente. También ahora la cantidad de teclados, pads y colchones es mayor que antes. En casi todos los temas están tejiendo una red que sostiene a los instrumentos con timbres que se despegan más, ocupando cada uno su lugar en la mezcla. No solo hay apoyo armónico con colchones de acordes, sino que también hay algunos contrapuntos muy por detrás en los medios graves que acompañan muy bien a la mezcla. El indio ahora explota al máximo la libertad de no atarse a la banda a la hora de grabar y sumar texturas de todo tipo. Si rebobinamos a los tempranos 90, podemos ver la diferencia con algunos tratamientos texturales en temas como Esa estrella era mi lujo o Un poco de amor francés, donde el fuerte de los arreglos no está en el sonido, y la búsqueda de paisajes sonoros, la convivencia de una guitarra acústica junto con las eléctricas tiene el sonido y la textura que el indio consideraba suficientes para ese momento de su carrera. Incluso si nos vamos a los 80s, podemos ver cómo algunas tendencias de la época impactaban sobre la obra. Por ejemplo, las reverbs en octubre, un efecto muy de la época. La decisión de llevarlo a un nivel extremo, todo sonaba como dentro de un baño, decía Willy Crook, luego no volvió a aparecer, al menos no de esa manera tan notoria. Pero más allá del tema de las modas del momento, creo que las reverbs durante ese disco aportan un condimento clave a la obra, que es un denominador común en la obra del Indio Solari, y es la oscuridad, de la cual hablaremos más adelante. El saxo es otra pieza clave en las texturas, sobre todo en la de los redonditos, ya que era un miembro fijo de la banda y la música se pensaba, por lo menos hasta los Belito, en función de la formación. El saxo es un instrumento monofónico, es decir, que solo puede tocar de a una nota a la vez, lo cual hace que asuma un rol en su mayoría melódico. Esto significa un alivio para la guitarra, sobre todo cuando la banda deja de tener dos guitarristas. Los aportes del saxo dan una frescura tímbrica y narrativa a los temas. Ya no es necesario que haya sí o sí un solo de guitarra para conseguir un alivio estructural. Muchas veces lo resuelve el saxo. El hueso al final, nunca nada especial. Acá el saxo hace un solo en medio del tema, liberando a la guitarra y dejándola en un rol más bien rítmico para seguir sosteniendo la base de rock and roll. Muchas otras veces también asume el leitmotiv de la obra. Escuchemos.
Pero ahora vayamos un poco más allá. En la música del indio, el rol del saxo no se resume solamente a aportes melódicos protagónicos como en estos ejemplos, sino que también aporta texturas, grosor, ensancha a la banda, aparece en los contrapuntos y hace muchísimos juegos con las violas y con las voces del indio. Eso es algo que siempre se trabajó muy bien. Veamos ejemplos. Acá el saxo hace apoyo rítmico para acentuar la síncopa que trabaja las guitarras en el estribillo, dando una textura más grave al golpe de la guitarra. Lo que parece ser el riff inicial en el saxo se convierte en un entramado contrapuntístico en las estrofas entre la voz, la guitarra y el saxo. Este tipo de construcción orquestal es habitual. El saxo apoya a la guitarra en los puentes para darle oscuridad al asunto. Es un aporte 100% tímbrico, ya que la guitarra resolvía con independencia el motivo y se la bancaba bien sola. La inclusión del saxo en este registro grave le da profundidad y anticipa el solo que va a tener después en un registro más medio. Pero estás jodiendo al personal. En este tema, que tiene al piano como protagonista, el saxo aporta colores de fondo durante las estrofas, otra vez desde un enfoque más orquestal que estructural. Son arreglos pensados como textura, para enriquecer las estrofas, para luego quizás sí tener alguna parte solista. Otro dato curioso es que al igual que el ejemplo anterior, cuando el saxo cumple el rol melódico está cantando en un registro más bien medio agudo, pero cuando aporta desde lo textural, pareciera ser un saxo tenor en un registro grave o hasta un saxo barítono, como el que aparece en Espejismo. Hemos visto en vivo en el escenario a Sergio con 2 saxos colgados utilizando el que corresponde según la parte. Eso demuestra el cuidado a la hora de elegir una tesitura específica para cada sección de un mismo tema. Para cerrar este apartado, es imposible pasar por alto lo último que ha subido el indio en sus canales oficiales en redes. El nuevo proyecto llamado El Mister y los Marsupiales Extintos fue presentado como un proyecto a priori más maduro respecto a lo que venía haciendo. De hecho, el indio dijo, es la música más elaborada que tengo, que no es tanto el rock de guitarra, y sugirió que es para gente más grande. No es tanto para bailar, es más lenta. Tengo que admitir que esto me entusiasmó bastante, ya que los últimos 3 discos con los Fundamentalistas y los temas que sacó luego aisladamente en formato digital parecían estar cómodos en un sonido y una fórmula que le daba resultado y que no variaba demasiado. En los últimos años el indio había pausado un poco la inquietud constante de búsqueda y de cambio de sonido. Independientemente de los matices entre los temas y algunos cambios en las instrumentaciones, podríamos ubicar los discos Perfume la Tempestad, Pajaritos Bravos Muchachitos y El Ruiseñor, El Amor y la Muerte como un tridente que comparten varios conceptos estilísticos y estéticos. Los temas presentados en vivo con el indio participando digitalmente seguían la misma línea, formato canción de rock con guitarras y vientos. En el aspecto formal es el sumum de la canción, una cátedra a la edificación compositiva del estilo, con o sin fórmulas. Cuando salieron los primeros temas de su nuevo proyecto, debo admitir que no sentí diferencia alguna respecto a la última producción junto a los Fundamentalistas. Era como el mismo proyecto musical con otro nombre. Pero al cabo de un par de semanas presentó El Tío Jack y quedé realmente choqueado. Escuchemos un poco.
asómbrate, deja que tu mente te encuentre. Si logras que no roben tu alma, quizás puedas volver a dormir por el mundo en tu sleeping bag y soñar, Toda esperanza se vio colmada con este tema. Es sencillamente impresionante. El Indio Solari volvía a sorprenderme luego de muchísimos años. Luego de muchísimos años, de un empalagoso espíritu un poco más luminoso, digamos, musicalmente, volvió la oscuridad real, no forzada, no guionada. La oscuridad que te traslada a lugares específicos, que pinta paisajes, que tiene olor, color, temperatura, todo. Pronto vamos a hablar de eso. Es muy gratificante que un artista del calibre del Indio haga esto en Argentina en el 2022. Donde la música está pasando por otro lado completamente, no solo el mainstream, sino también lo que queda del rock. El Indio trae de nuevo al centro de la foto a los Depeche Mode, a los Nine Inch Nails, a Bowie, a los Rammstein, a Marilyn Manson. El Indio trae de nuevo a Estás Frito Angelito. Los sintes, la música electrónica, las secuencias también pueden contarnos algo un poco más denso. No todo es fiesta y baile. Es acá donde siento que recoge el guante que él mismo había dejado tirado al final de Los Redondos. El tío Jack tiene mucho más que ver con el último Bondi y Momo Sampler que con cualquier tema de los fundamentalistas. Hay algo del Sweet Dreams de Eurythmics en el sonido, pero muchísimo más roto, con ondas sonoras más cuadradas. El mid-tempo, los filtros, los pads de percusión, las guitarras como actores de reparto, la violencia del audio al frente sosteniendo el tema, es realmente un gran y acertado volantazo. Incluso la voz retoma ese dramatismo melódico que hacía tiempo no traía a escena. Asómbrate, deja que tu mente te encuentre. Si logras que no roben tu alma, quizás puedas volver a dormir por el mundo en tu sleeping bag y soñar, y soñar. Flotando en un zampán, un podcast sobre la obra poética del Indio Solari.